Buenas noches, le damos la bienvenida nuevamente a las personas que nos siguen acompañando a través de las redes sociales en esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Bien, continuando con esta serie de conferencias, como se los había prometido en la conferencia número 1 y 2, me permito entrar en materia. Vamos a estudiar en la Biblia una porción de la Biblia donde nos narra quiénes seremos arrebatados y quiénes no van a ser arrebatados el día del rapto. Me permito recordarles que el rapto de la iglesia, hay muchas porciones de la Biblia que nos habla con respecto a esto, pero hoy vamos a tomar una porción de la Biblia muy específica. Vayámonos a la Biblia precisamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13 al 18. Por favor, aborden sus Biblias en el capítulo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Cada versículo de Primera de Tesalonicenses 4, empezamos con el 13 y terminamos con el 18. Cada versículo lo vamos a analizar con ojo de lupa para ver qué revelación nos da la Biblia y qué respuestas con respecto a esto, de quiénes vamos a ser arrebatados. 1, 2, y cuáles son los muertos que van a ser resucitados. ¿De acuerdo? Por favor, acompáñenme pues. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos está hablando, narrando aquí en la Biblia, a través del Espíritu Santo, que hay personas que no tienen esperanza, tanto los muertos como los vivos. Se refiere a que nosotros, él se refiere, hermanos, se refiere a que solamente los muertos que hayan fallecido en la presencia de Cristo Jesús serán resucitados y arrebatados hacia las nubes. Estamos hablando de los muertos. Bien, voy a explicarles claramente qué quiere decir esto. Por ejemplo, mi señora madre murió hace más o menos 2 años, ya, dando gracias a mi Padre Celestial Jehová, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que ella tuvo, mi señora madre, tuvo la oportunidad de recibir, de hacer, de pensar y decir y hacer la declaración de fe. Ella, en el lecho de su muerte, la hizo, gracias a Dios. Esto quiere decir que ella falleció, muere, pero antes de morir, hace la declaración de fe, muere y ella va a ser resucitada. ¿Por qué? Porque hizo la declaración de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, antes de morir, hizo la declaración de fe, recibió a Cristo Jesús y, según la promesa que nos hace la palabra de Dios en la Biblia a través del Espíritu Santo, ella va a ser resucitada para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Amén. Hablo de los muertos, estoy hablando únicamente de las personas que fallecieron, pero resulta que han habido personas como mi señora madre y como otra cantidad de miles de millones de seres humanos que mueren a diario en todo el mundo. Hay personas que tuvieron la oportunidad de escuchar y de escuchar
cuando uno les ofrece de parte de nuestro Señor Jesucristo la salvación y ellos en su arrogancia no la quisieron hacer porque ellos eran la séptima maravilla, no le hacían mal a nadie. Este puntico específico lo vimos y lo escuchamos y lo estudiamos en la conferencia 1 y 2, ¿correcto? Ahora, en esta conferencia estamos mostrando, según la Santa Palabra de Dios, por qué es importante, necesario, extremadamente necesario hacer la declaración de fe, recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, para cuando una persona muera pueda ser resucitada y sea resucitada. Si una persona murió con el cuento aquel de la religiosidad, que es lo que la religión de ella o de él diga, que ella no hace otra cosa distinta a lo que dice la religión, esa persona, si fallece antes de que ocurra el rapto, esa persona no va a ser resucitada en ese momento. Hay dos tipos de muertos, por así decirlo: los que mueren en la presencia de Cristo Jesús. Les colocaba el ejemplo de mi señora madre. Pero si mi señora madre no hubiera atendido este llamado de nuestro Señor Jesucristo de hacer la declaración de fe, que es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, mi señora madre hubiera muerto, pero no va a ser resucitada. Dando gracias a Dios que sí hizo la declaración de fe, entonces mi señora madre será levantada de entre los muertos para ir a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, como lo vamos a leer más adelante. Hay otro, esto es con respecto a los que mueren en la presencia de Cristo Jesús. Hay otros muertos que no obedecieron el llamado que nuestro Señor Jesucristo les hizo a través de la Santa Palabra. Esas personas arrogantes, impetuosas, desobedientes a la palabra de Dios, esas personas mueren y no van a ser resucitadas. Esas personas resucitarán después de 1000 años que pase el tiempo milenario. Ya miraremos eso más adelante. Me concentro en las personas que tenemos sin merecérnoslo ese beneficio cuando mueren de ser arrebatadas, una, pero las otras no, como ellos eran buenos hijos, buenos amigos, buenos hermanos, buenos vecinos, ya, y vivían con la mamá de los hijos ya 20, 30 años, 2 años, 5 años, no les interesó el matrimonio, no les interesó legalizar la relación de ellos ante la presencia de Dios, sino que eso no hay necesidad. Dios es muy justo, pastor, eso no. Yo soy buen hijo, buen hermano, buen amigo, yo cuido mucho los animales, yo le doy desayuno, almuerzo, comida todos los días a las personas que están en la calle. Dios sabe, Dios conoce mi corazón y Dios, yo sé que mi Dios me va a tener en cuenta eso y me lleva al cielo. Eso no es así, eso lo dice usted. Lo que dice la Biblia es distinto, que la salvación no es por obras. Bueno, continuemos con el versículo 13 de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13. No queremos que ignoren, hermanos, esto es para la iglesia. Los únicos, ahora vámonos con los vivos, los únicos que vamos a ser arrebatados hacia el cielo somos la iglesia cristiana. Óigame bien, la iglesia que creemos en la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no más. La iglesia cristiana, mucho cuidado, porque hay otra parte que no todo, dice en la Biblia, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, eso lo veremos más tarde. Las personas que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras mentes, cuerpos y almas, esto quiere decir los que hemos hecho la declaración de fe, que somos hijos de Dios, vamos a ser arrebatados. Pero los cristianos en obediencia, porque mire lo que sigue, lo que nos dice, hermanos, nos dice el apóstol Pablo, esto se refiere a la iglesia, no a todo mundo, ¿correcto? No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Ya vimos lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros
que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? El grupo 2 y el grupo 3 que vimos en la conferencia anterior. Esos otros no tienen esperanza, no van a ser resucitados cuando mueran. Y o si están vivos para cuando ocurra el rapto, esos otros, el grupo 2 y 3, no van a ser arrebatados. Entonces, que quede bien claro que la santa palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos aclara que de los 3 grupos que yo les mencioné en la conferencia 1 y 2, antes de esta presente, esas personas del grupo 1 y 2 no tienen esperanza, repito, no tienen la oportunidad de ser resucitados y no tienen la oportunidad, si están vivos, de ser arrebatados. ¿Por qué? Por su terco y malvado corazón, que piensan que pueden negociar con Dios la salvación, y con Dios no se negocia la salvación. Ningún ser humano puede negociar con el Dios de Israel, con el Dios de los cristianos. Ojo con eso. Versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió? Desde luego que nosotros los cristianos creemos, y aún los que no son cristianos también creen, porque en la Biblia nos dice: ¿tú crees en Dios? Magnífico. Los demonios creen y tiemblan. Y mire esto, cuando la palabra de Dios nos dice que si nosotros creemos en Dios, todo mundo responde sí, pero nosotros creemos y no temblamos y no obedecemos, nosotros los seres humanos. Pero los demonios, nos hace claridad la Biblia en esto, los demonios creen y tiemblan, y nosotros somos tan atrevidos, tan insolentes, que nosotros creemos y no temblamos, y nosotros creemos y no obedecemos. La diferencia entre los demonios y los seres humanos es que ellos tiemblan ante la presencia, ante la palabra de Dios en la Biblia. Óigame bien, los demonios creen y tiemblan, y los seres humanos creemos pero no temblamos ni obedecemos. Qué diferencia tan enorme. Y son demonios, y al menos tienen respeto por Dios. El ser humano en desobediencia no tiene respeto por Dios. Cuando el loco Gadareno vio que venía nuestro Señor Jesucristo, esto está en Lucas, algo así, vio a nuestro Señor Jesucristo, y cuando lo vio, él era un hombre que estaba endemoniado, que tenía 6.000 demonios dentro de él. Y este hombre, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, los demonios que habían dentro de él hicieron que este hombre se postrara rostro en tierra, por el temor que sentía al ver la presencia del Hijo de Dios. ¿Y sabe qué le dijo el loco Gadareno a nuestro Señor Jesucristo? En sí no fue el loco Gadareno, el hombre en sí, sino los demonios que habían dentro de él. Hijo de Dios Altísimo, ¿por qué te entrometes? ¿Por qué viene a atormentarnos? Oiga, qué tremendo eso, ¿no? Ellos, que son demonios, tiemblan ante la presencia de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, ante la palabra de Dios. Y el ser humano ha llegado a tal insolencia que dice: no me interesa recibir a Cristo Jesús, porque como yo soy bueno en todo, Dios es justo y Dios va a ver que eso me da la salvación. Y eso no es así. Entonces continuamos. ¿Acaso no creemos, en el versículo 14, acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Esto quiere decir a los que recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Habla de que resucitará el día del arrebatamiento, el día de la venida del Señor. Dice nuestro Señor Jesucristo, nos lo hace saber en su santa palabra a través de Primera de Tesalonicenses 4, versículo número 14. Y es: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Eso quiere decir a todos los que han muerto habiendo hecho la declaración de fe.
Correcto, versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, ya vamos a hablar de los vivos, ya hablamos de los muertos, vamos a hablar de los vivos, que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado, mire la palabra de Dios, yo siempre he dicho, la palabra de Dios es un eterno pasado, futuro en un presente. El apóstol Pablo nos decía esto, la palabra de Dios nos la hacía saber el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo por allá en el año 50, 51 después de nuestro Señor Jesucristo. Y desde allá desde ese tiempo nos estaba haciendo saber este mensaje profético para la presente generación en la cual estamos en este momento, en este siglo. Y dice, nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, porque ese es el acontecimiento más grande, majestuoso que tenemos nosotros los seres humanos, nosotros la iglesia en obediencia, que estamos esperando. Es el tercer acontecimiento en los últimos 2020 años. Me explico. Digo el tercero porque el primero fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del niño Jesús. Segundo, el niño Jesús crece, vive y es muerto y resucitado. La muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue otro acontecimiento impresionante a nivel mundial, terrenal y aún celestial, no faltaba más. Y fue cuando Él fue crucificado por la gente de esa época, por los judíos y los romanos. Fue el segundo acontecimiento más importante en los últimos 2020 años. Y el tercer acontecimiento es el que estamos esperando nosotros los seres humanos, es decir, la iglesia en obediencia, para ser arrebatados, como lo voy a leer a continuación. Los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Dice el apóstol Pablo, conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Nosotros seremos arrebatados, pero no nos vamos a adelantar a los muertos. Mire esto representa una persona muerta y esta representa una persona viva, como estoy yo así. Entonces nos dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. ¿Correcto? Nótese esto bien. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego los que estemos vivos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, nos dice el versículo 17, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Animémonos. El versículo 18 nos dice y nos manda a hacer lo que está esta iglesia, vayamos a los pies de Cristo, haciendo con ustedes en este momento. Animémonos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, los que estén muertos resucitarán primero, y los que estemos vivos, junto con los muertos y los vivos, seremos arrebatados al cielo. Permítame hacerles esta claridad, ¿correcto? Perdón, permítame hacerles esta claridad para terminar esta conferencia. El arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es solamente
para las personas que hayamos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, no más. Será para nosotros la iglesia en obediencia y será únicamente para las personas que hayan muerto en Cristo Jesús. Ahora viene el siguiente dilema. ¿Cuál es el siguiente dilema?